Muy bien, vamos a el tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Pues Dios ha sido fiel, ¿verdad? Como dice el himno de "Oh tu fidelidad", es algo que podemos palpar en nuestras vidas, que Dios ha sido fiel a pesar de pues tanta circunstancia, a pesar de situaciones. Podemos decir junto con el autor del himno, "Oh tu fidelidad". Y bueno, en ese mismo espíritu, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25. Versículos del 14 al 30. Y lo vamos a leer de una forma alternada. Yo voy a comenzar en el versículo 14, y luego ustedes el 15, luego yo el 16, y luego ya finalmente todos en el versículo 30. ¿Ya lo ubicaron todos? Mateo 25, versículos del 14 al 30. Muy bien. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tenemos? Amén. Muy bien. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Por tanto, quitad del talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Amén. Muy bien, vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque nos disponemos a escuchar de tu palabra. Que sea, Señor, tu Santo Espíritu el que nos convenza, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe, que sea tu Santo Espíritu el que nos recuerde a cada momento, Señor, cuál es nuestro propósito, Señor.
Te rogamos, Señor, que este mensaje, esta semilla, entre a los corazones de las mentes, Señor, a los corazones, a las mentes, a todo el ser de los hermanos, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor, y que dé su fruto, Señor, porque dice tu palabra que se quita la hierba y se marchita la flor, pero tu palabra jamás pasará porque permanece para siempre. Y así esperamos, Señor, que sea en nosotros, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, te damos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues parece, lo que acabamos de leer, parece una historia dura, ¿no? Parece una historia difícil. Y vamos a ir viendo lo que el Señor nos trata de decir en esta mañana. Pero comencemos con la pregunta de si hemos alguna vez pensado en aquello que Dios nos ha otorgado. ¿Sí? Esta parábola básicamente nos enseña en lo que hacemos con lo que Dios nos da. Y aquí se nos muestra que aquello que Dios nos da, tenemos que usarlo mientras tenemos una actitud constante de esperar al Señor que puede regresar. Al mismo tiempo que obramos usando aquello que Él nos da, tenemos que estar pendientes, esperando, ¿verdad?, que el Señor vuelva. Y todo lo que hacemos de lo que Él nos da, hacerlo para su honra y gloria y para el establecimiento de su reino. Y el hombre que escondió el talento esperaba a su Señor, pero no valoró la confianza que su Señor le dio al confiarle ese talento. ¿Y en qué sentido podemos analizar la situación de este hombre, ¿verdad?, que escondió y que no valoró la confianza del Señor y que escondió su talento? Y vamos a ver poco a poco algunos de los puntos. Para empezar, vamos a decir que un talento, ¿sí?, equivale a 21.6 kilos de plata. ¿Sí? Cuando hablamos aquí de talentos, no estamos hablando de baile y canto y, o sea, hacer maromas, ¿verdad? No se está hablando en ese sentido, sino que es específicamente una medida de 21.6 kilos de plata, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el pasaje en Mateo 25:14 para irlo repasando. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. ¿Sí? Llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. ¿Sí? Este hombre representa al Señor. ¿Sí? Estos siervos a los cuales les encomienda sus bienes representa los hijos de Dios, representan los siervos a quienes le habían jurado lealtad a ese Señor, los siervos a los cuales se habían entregado a ese Señor y ahora le servía. O sea, entonces este mensaje está prácticamente, netamente dado o dedicado a los cristianos, a los hijos de Dios, a quienes alguna vez han entregado su vida al Señor Jesús y que el Señor Jesús los llamó. Y los llamó y ahora les encomienda el cuidado de sus bienes. Porque mientras el Señor se va a la presencia del Padre y ahora lo estamos esperando. Entonces, estos talentos finalmente entonces representan lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué nos ha dado el Señor? Pues podemos pensar en muchas cosas, pero primeramente nos ha dado su salvación. ¿Sí? Nos ha dado su presencia a través del Espíritu Santo. Nos ha dado su palabra. ¿Sí? Nos ha dado lo que necesitamos para subsistir. E incluso nos ha dado otras cosas más que podemos usar para expandir el reino de Dios. Y todas estas cosas que el Señor nos ha dado son conforme a la capacidad específica e individual de cada quien. Dice el versículo 15, si me acompañan,
Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Es decir, Dios conoce nuestra capacidad. Dios conoce aquello que lo cual podemos maniobrar. Y en función de eso nos da lo necesario para que en nuestra capacidad podamos trabajar con sus talentos. Entonces Dios conoce de lo que somos capaces y de lo que podemos llegar a ser capaces a lo largo del tiempo. No todos tienen la misma capacidad porque no todos tienen la misma fe y no todos empiezan con el mismo entendimiento, no todos empiezan con la misma comprensión o no todos empiezan con el mismo compromiso. Y Dios distingue cada una de esas situaciones y Él se fija para otorgar a cada uno según su capacidad, pero a todos nos da algo con lo cual podemos trabajar y debemos de trabajar para su honra y gloria para Él. No hay nadie que pueda decir, yo no sé hacer nada. No hay nadie que pueda decir, Dios no me ha dado nada, yo no puedo hacer nada, que le pregunten a otro. ¿Verdad? No hay nadie, ningún hijo de Dios que pueda decir de forma absoluta estas palabras para desentenderse de la responsabilidad que tiene con el Señor de trabajar para Él. Y normalmente cuando hablamos de trabajar para Él, lo pensamos, el pastor, misionero. Sí. No, pues no. Y ahí ya se nos cierra el mundo y no sabemos que cada persona es llamada ahí en su entorno donde está a servir al Señor. ¿Sí? En su casa, en su trabajo, en su alrededor, en su entorno. Y ahí es un hijo de Dios, un representante de Dios. Entonces no estamos hablando solo de misioneros y pastores, porque el Señor no nos confía cosas para guardarlas. El Señor no nos da cosas para ponerlas en un estante o en un librero y que fungiera como un bello adorno, el cual podemos jactarnos. Dice el siervo, este siervo al cual se le dio un talento, escondí tu talento, lo escondí. Y a lo mejor pudiéramos decir, mira, qué siervo tan cuidadoso, qué siervo tan diligente, que escondió su talento, ese talento que le dio y lo guardó. ¿Qué problema con eso? ¿Cuál es la situación? Dios no ve las cosas como nosotros la vemos. Para el mundo, pues, sí me lo dieron, lo escondí, lo guardé y ya regresaste y ven, aquí está. Pudiera ser que para nosotros esa cuestión sea muy sencilla, pero para Dios no. Dios no nos da algo para usarlo, o más bien para guardarlo y que pase a ser algo completamente inútil. Por lo tanto, aquello que Dios nos da, ¿sí? Tenemos que usarlo. Amén. Ya sea el Espíritu Santo, ya sea la palabra, ya sea la salvación, ya sea bendición económica, ya sea propiedades, ya sea ya sea inteligencia, ya sea memoria, ya sea lo que usted quiera anotar ahí. Tenemos que usarlo para la gloria de Dios. Vamos a ver Mateo 25, ahí donde estábamos, versículos del 20 al 23. Dice así, y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré,
entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué les dice el Señor a estos que se les había entregado 5 talentos y 2 talentos y le entregaron cuando Él vino el doble? ¿Qué les dijo el Señor? Les dijo, bien, bien, siervo bueno y fiel. Todos los que recibimos un don de parte del Señor, estamos llamados a hacer algo con Él. A esto es lo que podríamos llamar negociar con Él. ¿Sí? Y no necesariamente estamos hablando de cosas terrenales, sino que negociar con Él para aumentar la gracia que tenemos, producto de que Dios nos ha dado esos talentos, pero no enterrarlo. Por eso el que recibió 5 talentos y el que recibió 2 talentos, lo usaron. Y con el uso, esos talentos no se desgastaron, sino que se hicieron más. Y luego llegó el Señor y bueno, aquí está lo que me entregaste, más aparte, otras cosas más adicionales. Por ejemplo, el Señor nos ha dado a todos, cuando lo hemos recibido, el don del Espíritu Santo. ¿Cómo usamos ese poder para la gloria de Dios? Y no se trata de, ay, no, es que yo cómo voy a usar el Espíritu Santo, no, Él me usa a mí, ¿verdad? Ok, es un lenguaje, ¿sí? O sea, es un lenguaje. ¿Cómo le das cabida al Espíritu Santo en tu vida para que el Espíritu Santo fluya y a través de ti el Espíritu Santo se manifieste para gloria de Dios? ¿Cómo lo usamos para la gloria de Dios? ¿Viviendo en la constante angustia? ¿Viviendo en el constante dolor? ¿Viviendo en la amargura perpetua? ¿Viviendo en la desolación? Cuando tenemos un Espíritu Santo que nos fue dado y vivimos en estas condiciones, finalmente estamos enterrando el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, guardando el don que Dios nos da e inutilizándolo. La Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo la usamos? ¿Qué uso le damos a la Biblia? ¿La guardamos en un cajón polvoriento ahí lleno de polvo? ¿La ponemos ahí en un lugar ahí abierta para que bendiga mi casa? Quién sabe qué dirá, pero ha de ser algo bueno, ¿verdad? Y que bendiga mi casa y ahí está. O como tabique, pisapapeles, ¿verdad? En un escritorio, ¿verdad? Para eso usamos la palabra. O hacemos que la palabra sea viva en nuestra vida leyéndola. Dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Y esa vida en abundancia no la podemos palpar si no usamos correctamente uno de los dones más grandes que el Señor nos ha dejado, que es su palabra. ¿Cómo usamos la palabra? Y si la palabra la dejamos olvidada por ahí o la guardamos en un cajón sucio y polvoriento, ¿por qué lo hacemos? ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? ¿Lo hacemos por orgullo? ¿Lo hacemos tal vez por vergüenza? ¿Lo hacemos por desidia? ¿Lo hacemos por una especie de autodesprecio? Es que yo no le entiendo. Hay luego otro que me explique. ¿Por qué lo hacemos? Para esto no nos ha dado el Señor su palabra. Nos ha dado para que esa palabra fluya y tengamos vida en abundancia. O por ejemplo, muchas personas que hoy en día reciben al Señor Jesucristo y luego se olvidan de Él y entierran el don del Espíritu Santo debajo de una vida mundana, de una vida llena de ocupaciones, de una vida llena de preocupaciones mercantiles, de una vida basada más en las modas, de una vida basada más en las tendencias de las redes sociales, y ahí se entierra y se va enterrando el don del Espíritu Santo que nos fue otorgado.
¿O qué hay sobre otros talentos que el Señor te ha otorgado? Tu casa, tus bienes, tus habilidades, la bendición material, dinero, tus carreras. ¿Cómo usas tu carrera para gloria de Dios? ¿Cómo usas tu trabajo para gloria de Dios? ¿Cómo usas tu dinero para gloria de Dios? Dice la palabra en Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes. Entonces tus graneros se llenarán de abundancia. Otra vez este concepto de lo que se usa, se multiplica. ¿Sí? Dios no nos dio las cosas para así como el avaro, así guardarlas, así. Hay que usar las cosas, ¿sí? Mateo capítulo 25, versículo 19, si me acompañan, dice así: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Un día el Señor va a venir y va a arreglar cuentas con nosotros. Estemos todavía en esta tierra o estemos ya en su presencia, Él arreglará cuentas con nosotros. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el uso que le diste a aquello que yo te entregué? ¿Cómo aprovechaste esa confianza que yo puse en ti para entregarte los talentos que te di? Llámese talentos lo que usted quiera en cuanto a lo que hemos hablado. La Biblia, el Espíritu Santo, la salvación, su palabra, los bienes, tu carrera, tus hijos, tu matrimonio, ¿verdad? Tu tiempo. ¿Cómo usaste los talentos que yo te di? Porque el Señor un día va a regresar. Y cada día que pasamos en la vida es suficiente para trabajar para el reino de Dios hasta que Él venga. Entonces tenemos que estar siempre buscando la gracia para usar lo que el Señor nos ha otorgado. Negocie con lo que el Señor le ha dado, ¿sí? Esto de negocie no es voy a cobrar por predicar, no, ¿sí? Es póngalo a trabajar, que funcione, ¿sí? Negocie con el Señor, negocie con lo que el Señor le ha dado. Aquellas personas que siempre están negociando, o sea, usando los dones que Dios les ha dado, esas personas estarán siempre preparadas para recibir al Señor y entregarle buenas cuentas. Vamos a leer el siguiente pasaje. Efesios 5. Efesios 5, versículo del 15 al 17. Dice así: dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo usamos también otro don inapreciable que el Señor nos ha dado, que es el tiempo? El tiempo es uno de los valores
más atacados hoy en día en nuestra sociedad moderna, porque ya todo nos consume tiempo y prácticamente estamos sacando las migajitas del tiempo para poder hacer uno que otra cosita y uno que otro compromiso por ahí que tengamos, y entonces decimos no tengo tiempo. Así vivimos hoy en día. ¿En qué usaste tu tiempo? Te preguntará el Señor cuando venga y te pida cuentas. ¿Cómo usamos el tiempo? ¿Qué le podremos decir? Me la pasé trabajando, me la pasé viendo la tele, había unas series muy interesantes, me la pasé viendo internet, me la pasé viendo redes sociales, estuve en un evento multitudinario, un concierto, estuve en el estadio de fútbol, estuve en el zoológico, fui de compras a Laredo, me paseaba en galerías. Digo, y no quiero decir, ¿verdad?, que todas estas cosas, ¿verdad?, necesariamente tengan que ser malas, ¿verdad? Pues algunas sí, ¿verdad?, pero no necesariamente todas. Pero el caso es cómo aprovechamos el tiempo, que es uno de los dones más preciados que el Señor nos ha dado. Uno de los talentos, ¿verdad?, más grandes que el Señor nos ha dado. Por eso dice el apóstol: tened cuidado de cómo andáis. No anden como insensatos, anden como sabios. ¿Cómo anda un sabio? El sabio aprovecha bien el tiempo, porque el tiempo parece mucho, parece que es infinito, parece que no va a llegar nunca a su fin, parece que va a ser seguro que Dios nos dé un día y otro día y otro día, y llega un día y luego después ya el tiempo se fue. ¿Y qué hicimos con ese tiempo? ¿Cómo negociamos para la gloria de Dios con el tiempo? Entonces, hoy en día el tiempo, mucha gente no tiene la conciencia del gran valor que tiene, y como ninguna otra cosa se desperdicia, prácticamente como si dejáramos el agua del grifo abierta de forma permanente. Y estamos metidos en entretenimiento basura, en redes sociales, en el tráfico. Pero ¿cuánto de ese tiempo dedicamos al Señor? Venimos a la iglesia, está muy bien. Pasamos 1 hora o 2 alabando a Dios, está muy bien. Pero si es solamente 1 o 2 horas a la semana y el resto de la semana, ¿para qué usas el tiempo? Para gloria de Dios, para honra y gloria del Señor. No, pues voy a la escuela, voy aquí y allá, ¿verdad? Revisa tus actividades y la cantidad, la dimensión de tiempo que ocupas en actividades que pueden ser reducidas para que finalmente haya más espacio, haya más sabiduría a la hora de hacer el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. No estamos en una época en donde podamos decir, está todo asegurado. No estamos en una época en donde podamos decir, todo siempre va a estar bien. No estamos en una época donde podamos decir que hemos terminado nuestra misión como hijos de Dios. O no estamos en una época donde la iglesia pueda decir, ya acabamos lo que teníamos que hacer, ya no hay nada más que hacer y vamos a echarnos a dormir. No estamos en una circunstancia como esa. Por eso debemos entender, dice el versículo 17, cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para tu vida con todo aquello que el Señor te ha entregado?
Y habrá, si tú fuiste uno de aquellos siervos a los cuales se les entregó 5 talentos o 2 talentos y entregaron 10 y 4 talentos, habrá recompensa para el siervo diligente. Dice el Señor Jesús, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A Dios no le importa si eres ejecutivo de una empresa transnacional. Lo que le importa es que aquello que te ha entregado en tus manos, sea poco, seas fiel con eso de lo que te ha entregado y lo pongas a trabajar y le entregues buenas cuentas de eso poco que te ha entregado. Aunque tú no estés en una posición de poder, en una posición de privilegio, siendo alcalde o diputado, eso no importa. Lo que importa es qué hiciste con lo que el Señor te dio. Y si fue poco lo que el Señor te dio, por lo que sea, sé fiel con eso y entrégale al Señor buenas cuentas y no escondas aquello que el Señor te ha dado. Y los buenos siervos van a ser recompensados, porque ¿qué les dice? Bien hecho, es una cariñosa recepción. El Señor te va a decir, bien hecho. Sobre mucho te pondré. El Señor va a poner una distinción de honra. El Señor te va a honrar en su presencia y te va a decir, entra en el gozo de tu Señor, gózate con mi presencia, mi paz, la plenitud de mi comunión, porque voy a estar contigo por toda la eternidad. Y ese será una de las recompensas, apenas si podemos imaginarnos, del gozo que podrá ser en ese momento en el que alcancemos la paz plena y que el Señor quiera Dios que tengamos la sabiduría para que un día el Señor nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, te entregué poco, pero eso no fue lo importante, sino que fuiste fiel en ese poco que yo te entregué. Y en cambio, el otro siervo, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Vamos a volver otra vez a Mateo. Mateo 25, versículos del 24 al 28. Mateo 25, del 24 al 28. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Imagínense responderle al Señor palabras como esta. Es que tú me diste tu palabra, pero sabía que tú eres un Dios duro, sabía que la situación era difícil y sabía que tú como quiera ibas a hacer tu voluntad. Entonces tuve miedo y escondí tu palabra y no usé de tu espíritu y los dones que tú me diste. Aquí tienes lo que es tuyo. Que nosotros hagamos esa explicación, creyendo que con esa explicación nos vamos a justificar. Es que había mucha gente, es que no tenía tiempo, es que tenía que hacer de comer, es que todo el día trabajaba. Y el Señor nos va a decir, así es la vida, ni modo, ¿verdad? Está bien. Pues no, ¿verdad? No va a ser así. Aquí tenemos en la Biblia cómo reacciona ante este argumento el Señor. Y el Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. Siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí?
Puede que nos diga, siervo malo y perezoso, sabías que yo tenía el poder, sabías que si tú confiabas en mí podías hacer grandes cosas para el reino de Dios mientras estabas en vida, pero no lo hiciste. Entonces eres siervo malo y perezoso. No debías cuando menos hablarle a alguien de mí, no debías cuando menos inculcarle a tu familia que debían seguirme y leer mi palabra. Dice el versículo 27, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Básicamente esa frase es lo que nos explica en el contexto que Dios nos va a decir, mínimo, tenías algo que hacer, podías hacer algo, aunque fuera pequeño. Pero sin embargo, no lo hiciste porque dices que tuviste miedo. Por tanto, quitad del talento y dáselo a los que tienen 10 talentos. Y la honra de los que tienen, a los que se les entregaron los 5 y los 2 talentos va a ser mayor. ¿Sí? Aquí no está hablando de una cuestión de salvación, ¿verdad? Estamos hablando de la recompensa que el Señor nos va a dar ya en su presencia. O sea, vamos a estar en su presencia, pero ahí el Señor nos va a dar nuestra reprensión si no usamos adecuadamente aquello que se nos dio. Y va a haber unos que les va a decir, buen siervo y fiel. Y a otros les va a decir, siervo malo y perezoso. Y ahí no va a haber manera de decir, porque ellos sí, yo no. No, me es injusto. O todos rabones o todos coludos. Lo que decimos hoy en día. O lo hace con uno o lo hace con todos. No, ya no vamos a poder decir esas cosas delante del Señor. Porque ya delante del Señor esas cosas, esos argumentos humanos que tanto usamos para salirnos con la nuestra durante mucho tiempo, no van a tener ningún efecto. Entonces no seamos un siervo como este siervo malo y perezoso, que si bien este siervo alcanzó a estar en la presencia del Señor, pues finalmente fue un siervo cuya vida y obra no fueron fructíferos. No dio el fruto que el Señor esperaba que diera. Entonces, por lo tanto, no caigamos como este siervo en una negligencia de lo que Dios nos ha dado. No caigamos en pensamientos equivocados sobre el Señor, como la que dijo este siervo, porque aquí hay un pensamiento aquí. Yo sabía que eres un hombre duro. Pues, ¿acaso no conocía esta persona la misericordia de Dios? ¿Acaso no conocía que Dios bendecía, que Dios daba, que Dios abría puertas? ¿Acaso no conocía y se hizo una idea equivocada de Dios? Una persona que no descansaba en Dios sino en sus propias cosas. Y por eso se hacía una idea equivocada de Dios. También muchas veces tenemos eso, una idea equivocada de Dios. No, es que Dios no lo va a hacer. No, es que Dios me va a abandonar. O es que Dios no me va a perdonar. Ideas equivocadas sobre Dios que nos paralizan, porque no hemos dejado que nuestra alma tenga contacto con su infinita misericordia y sentir la plenitud de su comunión con Él. Y por lo tanto dejamos rienda suelta al temor, a la desidia, a la pereza, al egoísmo, lo que finalmente provoca que nos quite el Señor nuestro talento que Él nos dio. Para ir terminando,
hemos recibido gracia y misericordia de Dios con un propósito. No necesariamente tenemos que ir a la India y predicar a la India, porque no, Dios da de acuerdo con nuestras capacidades, pero sí tenemos la responsabilidad de usar para proclamar el reino de Dios y para honra y gloria de Dios aquello que el Señor nos ha dado, sea nuestra propia salvación, la palabra, su presencia, el Espíritu Santo, nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestro tiempo, nuestro dinero. Y para eso el Señor nos ha dado para que negociemos con eso, entendiendo negociar, expandamos, colaboremos para expandir el reino de Dios y para que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y nos apartemos de aquello que no edifica, que nos apartemos de aquello que no es para honra y gloria de Dios. Yo hago tatuajes para honra y gloria de Dios. Pues no creo que. Yo voy a una fiesta con mis cuates y hay ahí vicio, hay cosas que no edifican, y luego digo, pues lo hago para honra y gloria de Dios. No se puede hacer eso para honra y gloria de Dios. O bien voy al cine, ¿verdad? Lo hago para honra y gloria de Dios. Pues no, ¿verdad? Tenemos que pensar, dirigir nuestros pensamientos a aquello que edifica y que se pueda hacer para honra y gloria de Dios, para que vayamos creciendo de gloria en gloria, como dice la Escritura, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, a la altura del varón perfecto, del hombre maduro, y recibimos la gracia suficiente para lograr eso. Entonces nuestras bendiciones que Dios nos da, o bueno, las bendiciones que Dios nos da, no son solo para nuestro autoconsumo. Conocí una persona que tiene bastante dinero y que se dedica a decir que Dios la bendice mucho porque que ha recibido mucho dinero. Y renueva su casa y la pone bien bonita. Y dice que Dios la sigue bendiciendo porque pone su casa bien bonita, ¿verdad? Ok, pero por ejemplo, una persona como esa, ¿qué ha hecho para la gloria de Dios y para el reino de Dios con toda esa prosperidad que el Señor le ha otorgado? Y al final, el Señor es una persona como esa, le va a decir, ¿qué hiciste con lo que te entregué? No, pues lo disfruté, muchas gracias. Ay, no, hombre, gloria a ti, que yo fui bien bendecido. Pero luego, ¿y mi reino? ¿Mis cuentas? ¿Qué hiciste con la casa grandotota que te di? ¿Con las cuentas que yo te di? Para honra y gloria de Dios. Tenemos lo suficiente para entregarle a Dios al final buenas cuentas y no malas cuentas. Vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a orar para pedir siempre la dirección de Dios, que el Señor siempre nos dé su sabiduría, nos ilumine para entender la Escritura y que siempre podamos tener la gracia suficiente para poner en práctica aquello que el Señor nos estipula en su palabra y que no se quede como un asentimiento solamente intelectual, exterior, o en una memorización de algún fragmento de la Escritura, sino que se traduzca en que nuestra vida sea transformada, porque Dios nos ha entregado lo suficiente para que nuestra vida sea transformada y transformar lo que está alrededor de nosotros.
Vamos a orar, cierre sus ojos y hable con Dios en este momento. Señor, te damos gracias por este mensaje, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, que nos has otorgado, Señor, en esta mañana, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si no hemos sido conscientes de los dones que tú nos has dado. Perdónanos si no hemos sido conscientes del maravilloso don de tu palabra, Señor, que tenemos aquí. Si no hemos sido conscientes del maravilloso don de tu salvación, Señor, que ahora poseemos. Si no hemos sido conscientes de la presencia de tu bendito Santo Espíritu, Señor, en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si no hemos sido conscientes de todo eso, Señor. También perdónanos si no hemos sido conscientes del tiempo que nos diste. Perdónanos, Señor, si no aprovechamos bien el tiempo, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos pasado, Señor, tiempo desperdiciado, no para tu honra y gloria, sino para alimento de nuestros propios sentidos, Señor. Perdónanos, Señor, todo eso, porque queremos ser como los siervos fieles, Señor. Queremos, Señor, tener el placer de un día que tú nos puedas decir: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queremos oír, Señor, un día esas palabras. Danos la gracia, danos la fuerza, danos la capacidad, la voluntad y la disposición de hacer cosas para tu honra y gloria, Señor. De poner en uso nuestros bienes para ti, Señor. De poner en uso nuestra inteligencia para ti. De poner en uso nuestro tiempo para ti, Señor. Y entregarte al final buenas cuentas, Señor, y no trastabilleos ahí, es que yo no tenía mucho tiempo, es que yo no lo podía hacer, es que yo tuve muchos obstáculos, es que yo tuve muchas circunstancias, y que podamos, Señor, estar entrando en el gozo de tu presencia, Señor, con esa honra, Señor, que tú das a los buenos siervos tuyos, Señor. Gracias, Señor, te damos. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Hoy, Señor, queremos, Señor, tener el compromiso, Señor, de guiar nuestra vida por tu voluntad, por tus caminos, Señor, en forma de sabiduría, Señor, no como necios, sino como sabios. Porque, Padre, dice tu palabra que los días son malos, Señor. Y ahora, Padre, Señor, te rogamos, Señor, por todas las familias, Señor, que están aquí. Te rogamos por la iglesia, Señor. Bendice, Señor, esta iglesia, la puerta estrecha. Trae, Señor, más personas, Señor, que quieran y que les interese aprender de tu palabra, Señor. Todavía hay lugares, Señor, para recibir personas, Señor, en esta iglesia. Padre Santo, Señor, ponemos esto delante de ti, Señor, y bendice todas las familias, los padres, las madres, abuelos, hijos, nietos, bisnietos, Señor, bendícelos. Bendice a aquellos que no pudieron venir el día de hoy, Señor. Y Padre, Señor, queremos ir por tus caminos todo el tiempo, Señor. Danos la gracia y la fuerza por medio de tu Santo Espíritu para nunca esconder tus dones, Señor, sino que negociar con ellos y entregarte al final del tiempo buenas cuentas que sean agradables a tus ojos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.